Bueno, vamos a dar comienzo entonces a nuestro segundo seminario de investigación de este año. Muchas gracias por acompañarnos hoy, a pesar de todo, de los días que estamos viviendo, del día feo, de tiempos movilizantes, pero bueno, aquí estamos siguiendo con nuestras actividades cotidianas, con este ciclo de seminarios de investigación que hemos inaugurado ya el año pasado. Tuvimos unos cuantos, la mayoría, casi todos, virtuales, y este año, bueno, seguimos con esta modalidad. Tuvimos un primer seminario en marzo que estuvo a cargo de Lucas Ronconi, que es un investigador independiente de CONICET, que se integró a la Escuela de Economía y Negocios. Y ahora, en este segundo seminario, vamos a contar con la presentación de Florencia Fares. Flor Fares ya la conocen en la escuela, porque ella es becaria, doctoral, ya hace unos años, y lo que nos va a presentar hoy es su tesis de maestría que aprobó en la UBA. Ella es doctora, ella es economista y está haciendo un doctorado en la UBA y aprobó su tesis de maestría. Ya te dije doctora, buenísima. ya te aprobé la tesis de doctorado. Bueno, eso es lo que, el próximo paso va a ser el seminario de tesis de doctorado. Pero no, por ahora vamos con la tesis de maestría, que no es poco, que aprobó con un 10, además. Guido Sack fue su director, así que estamos ansiosos de escucharte, pero antes quisiera darle la palabra a Marcelo Paz, nuestro decano. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nada, recién antes de empezar, entré un ratito antes al chat para hablar con Flor. Nada, nosotros creemos que parte de lo que hacemos en el día a día tiene que ver con el esfuerzo colectivo de los docentes, y un producto del trabajo, del compromiso, de la dedicación en este año y pico ya tan raro, es Florencia. Digo, nosotros estamos orgullosos. Yo lo veo ahí justo a Matías Fuente, que está en España, lo veo a Adrián, lo veo a Florencia, lo veo a tantos egresados de la escuela, Agustina, que tiene que ver con el trabajo realizado. Digo, la mejor síntesis de lo que hace la escuela, lo que hace la universidad, son sus egresados. A Fede Fabata también por ahí. Alguna vez lo compartí con Horacio Val, ese diagnóstico, que lo mejor que nosotros podemos hacer en el accionar del día a día va a estar reflejado por los resultados de los graduados. Y nada, y felicitar a la Flor y felicitar a cada uno de los graduados que hoy forman parte del ámbito de investigación. En un año que sigue siendo complejo y que nos presenta nuevos desafíos, y que aparentemente nos vamos a seguir viendo de la forma que nos estamos viendo, yo les pido a todos que extremen los cuidados en todo sentido. Que ojalá lo peor ya haya pasado, pero que nos encontremos en ámbitos para reflexionar sobre el futuro. Es el rol que tiene la universidad, es el rol que tenemos que hacer para que acercar las posiciones extremas que hay en este país, generar, como yo siempre digo, la mesa de diálogo, y nuestra universidad va a estar proclive a la generación de esa mesa de diálogo en forma permanente para todos los sectores, para que puedan encontrar un punto en común y que nosotros el único problema grave que tengamos sea la pandemia y que terminemos con algunas incertidumbres que exceden a un tema solo de salud. Así que bueno, para mí es un placer formar parte y escuchar la presentación de Florencia, y nada más que eso, y agradecerles a todos la presencia. Muchas gracias, Marcelo. Entonces, si les parece, damos comienzo al seminario. Primero va a ser Florencia una exposición de una media hora, y luego vamos a abrir a preguntas que pueden hacer a través del chat, o pueden hacerla habilitando los micrófonos, levantan la mano o piden la palabra a través del chat, y yo los voy a estar guiando para que puedan hacer preguntas. La idea es que en total el seminario lleve una hora. Así que, Flor, cuando quieras arrancar, te escuchamos. Bueno, a ver, estoy presentando. ¿Me confirman que se puede ver bien? ¿Sí, no? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Ahí está.
Bueno, primero que nada, quería agradecer a la Escuela de Economía y Negocios, ¿sí? Porque bueno, yo hace ya bastante tiempo que vengo trabajando en la escuela y en el CIMAD particularmente, junto a Fede, Guido como coordinador, Manuel y Emiliano. ¿Sí? Agradecer entonces el espacio, la escuela para seguir creciendo, y en especial, bueno, al área de investigación, ¿sí? Por esta invitación a participar de estos seminarios. Y también, bueno, especialmente a mi director, ¿sí? A Guido Sac, por la paciencia y la guía constante durante la elaboración de esta tesis, que tuvo distintas versiones y quizás más de uno en el público me haya escuchado más de una vez hablar sobre este tema, pero bueno, es algo que lo que se fue modificando hasta que encontró su versión final, que tampoco es tan final, pero bueno, en algún momento había que terminar y entregar esa tesis. Y bueno, por último, pero no menos importante, agradecerles a los que están del otro lado escuchando, ¿sí? Bueno, este trabajo surge como una motivación, ¿sí? Como un interrogante sobre la volatilidad económica de la Argentina. Yo acá les muestro en este gráfico la tasa de crecimiento del PBI real, ¿sí? Tomen los datos de 1980 hacia el presente, y lo que observamos, la línea azul, es, digamos, la tasa de crecimiento del producto en Argentina, y tenemos línea violeta, que sería el crecimiento del producto de la región, de América Latina y el Caribe, y la naranja es la que corresponde al resto del mundo. Si uno observa estos datos, podemos ver que la volatilidad de la economía argentina es bastante más alta, ¿sí? De lo que es en la región, incluso de lo que es en el resto del mundo. De hecho, hay un trabajo bastante reciente del CIPEC en 2019, que ellos toman un pedido incluso más amplio, unas décadas más atrás, y detectan que en promedio hay una crisis cada 3 años en Argentina, ¿no? Y esto es un problema recurrente para la economía. Y bueno, nosotros, una manera de abordarlo, ¿no? Es considerando que el crecimiento se ve restringido por el sector externo, ¿no? Creemos que esto tiene asidero en la estructura productiva del país y la dificultad que se enfrenta cada vez que se quiere expandir el sector transnacional, ¿no? La evidencia empírica en Argentina, en este sentido, muestra que en general coinciden que las elasticidades de ingreso de las importaciones es mayor que la de las exportaciones, y que a nivel agregado hay cierto consenso en que las elasticidades de precios son bastante reducidas, ¿no? Incluso hace un par de años elaboramos un capítulo, un libro, donde revisábamos la evidencia no solamente para Argentina, sino para el resto de la región, de América Latina, y en general encontramos que este patrón se repite. Entonces, acá yo les muestro lo que es la evolución de las importaciones y las exportaciones reales desde 1996 al presente. Lo que podemos observar, la línea celeste, sería las exportaciones reales, esto está en escala logarítmica, y uno ve que las expo siguen una trayectoria más o menos estable, ¿sí? No es tan volátil como uno puede observar en el comportamiento de las impo, ¿no? Las importaciones que digamos, presentan una fuerte caída en 2001-2002, ¿no? Que tiene que ver con la contracción económica de esos años de la economía doméstica, obviamente, y también una contracción bastante fuerte en el periodo de la última crisis internacional, ¿no? La crisis Citron. Y para el lado de las expo, uno ve que digamos, venían de una trayectoria creciente, hay una pequeña caída también para la misma fecha de la crisis internacional, y luego hay una especie de estancamiento, ¿no? Yo acá siempre estoy mostrando en cantidades, ¿no? Variables en términos reales. Entonces, es un poco tratar de, el aporte de la tesis justamente es tratar de identificar cuáles son los factores detrás de estos comportamientos. Y como marco teórico, entonces, en la tesis está bastante más desarrollado, yo acá digo, lo sintetizo para la presentación.
Pero el marco teórico, digamos, primero explora un poco cuáles son los determinantes del crecimiento y llega a el modelo de Firwall, que es un modelo donde el crecimiento de la economía se ve restringido por el sector externo, y una simplificación que hace es a partir de la evolución del balance comercial. Entonces, el modelo de Firwall es un modelo bastante simple, pero muy intuitivo, y por eso tuvo mucho éxito, y de hecho hay mucha literatura, luego de este paper seminal hay mucha literatura que, digamos, trata de estimarlo, trata de darle un respaldo empírico y muchas mejoras también, ¿no?, sobre este modelo. Entonces, en principio, el modelo de Firwall parte del equilibrio comercial entre el valor de las Expo y el valor de las Impo, sí, que a largo plazo, digamos, digamos, es necesario, es un requerimiento que haya equilibrio comercial, y entonces, a partir de las funciones de comportamiento, ¿sí?, de las exportaciones que dependen de la demanda del resto del mundo, del tipo de cambio, y las Impo que dependen del ingreso doméstico, la demanda doméstica, y el tipo de cambio también, ¿no? Y a partir de esto, bueno, el autor reemplaza estas funciones de comportamiento en la condición de equilibrio y encuentra entonces cuál es la tasa de crecimiento de la economía doméstica que es compatible con ese equilibrio comercial, ¿no? O sea, crecer sin verte limitado por el comportamiento de las explotaciones, ¿no? Y básicamente a lo que llega es que el crecimiento de la economía doméstica se ve limitado por el crecimiento de la demanda externa, por un lado, y por el ratio, por la relación entre las elasticidades, ¿no? Es decir, cuánto crecen las exportaciones cuando crece la demanda del resto del mundo y cuánto crecen las Impo cuando crece la economía doméstica, ¿no? Y obviamente él en su paper también hace, digamos, considera que los precios en el largo plazo no tienen un efecto significativo sobre los comerciales. Es decir, adopta más que nada un enfoque desde la absorción, ¿sí?, sobre el comportamiento del sector externo. Entonces, hay algunas observaciones que se hicieron, digo, en la época cuando él publicó este paper, hay un debate muy interesante, creo que era Applied Economics, o Applied Econometrics, no me acuerdo bien el título de la revista, donde hay un ida y vuelta entre varios autores. Algunas de esas críticas todavía a veces se retoman en la literatura más reciente. Maccombie, en particular, es quien toma el guante de eso y hace una buena explicación, una buena fundamentación, una buena respuesta, como que sintetiza toda la discusión que hubo durante los 80 y los 90 sobre la ley de Firwall, ¿sí?, y que básicamente tiene que ver en algunos aspectos con el testeo empírico, pero en otros también con la ausencia de factores de oferta, ¿no? Y es algo que también retoma Cortés y Bosch y Razmi, cuando, digamos, postulan que para algunas economías en desarrollo los factores de oferta pueden ser también un limitante al crecimiento del sector transable, ¿no? También hay algunos papers que lo que dicen es, bueno, no es la tasa de variación de los precios relativos lo que impulsa el crecimiento económico, sino quizás el nivel de tipo de cambio. Entonces acá es una discusión todavía que no está cerrada, digamos, si un tipo de cambio alto, competitivo y estable genera mayor crecimiento. Hay bastante evidencia que dice que sí, pero también en Argentina digamos, es difícil encontrar periodos donde eso suceda. Entonces es algo que todavía la literatura está tratando de llegar a un consenso, ¿no? O por lo menos hay bastantes modelos donde tratan de dar una explicación y explicar canales por los cuales esto se cumpliría. Y después, por otro lado, la literatura, que es a nivel micro, ¿no? Parece ser como que el tipo de cambio es una variable significativa, y en general estos estudios son estudios que se basan en información o datos a nivel de firmas o productos, o sea, son no estudios que tratan con agregados macros, sino con microdatos, y algunas de los argumentos es, bueno, la distribución de productividades entre las firmas, incluso dentro de cada sector productivo, puede ser una explicación de por qué a nivel agregado el tipo de cambio por ahí no es una variable tan significativa, pero sí lo es a nivel desagregado.
Luego también hay un efecto de agregación, cómo se agregan las elasticidades precio microestimadas, que en ese efecto de agregación hay cierto sesgo que hace que las elasticidades a nivel agregado sean más bajas. Y luego también hay una argumentación por el lado de la persistencia de los shocks, ¿no? O sea, variaciones del tipo de cambio no se ven como cambios permanentes, ahora cambios, por ejemplo, en las tarifas, en los aranceles, sí son vistas como cambios permanentes, eso sí. Digamos que ahí tiene que ver también la percepción del shock, ¿no? O sea, si las firmas perciben que el shock es transitorio, no van a cambiar mucho su comportamiento si es permanente. Entonces, los aportes que hizo esta tesis es actualizar las estimaciones de las elasticidades del comercio exterior de la Argentina, ¿sí? Acaparando hasta 2016, o sea, tenemos una buena cantidad de años donde hay estancamiento, la actividad económica en mayor estancamiento, y vemos eso también reflejado en el comportamiento de las exportaciones y las importaciones. También es estimar las elasticidades, pero desagregadas, por intensidad tecnológica de las manufacturas, eso responde a la clasificación que hace LAL, cerca de manufacturas con mayor intensidad tecnológica, digamos con baja intensidad, alta o media intensidad tecnológica, y él hace una clasificación por sectores productivos en base a eso. Y después, digamos, el tercer aporte que hace esta tesis es incorporar, además del ingreso real y los precios relativos, ¿no? Que estas son funciones de comportamiento de las que vienen del mismo modelo de estilo iguales, bueno, ¿qué pasa si uno agregara otros factores, ¿no? Testear la sensibilidad de los coeficientes. Entonces, una de las, digamos, las variables que yo incluí fueron el costo laboral unitario y la volatilidad cambiaria. Bueno, teniendo en cuenta que una mayor, digamos, menor volatilidad cambiaria genera mejor previsión a futuro, entonces puede incentivar aumentar la previsión de negocios, y bueno, eso sería algo positivo para la economía y para las Expo y las Impo, y algunos factores de corto plazo, como la absorción doméstica y la brecha cambiaria, que por brecha cambiaria yo me refiero al ratio entre tipo de cambio oficial y tipo de cambio paralelo. Entonces, en eso es una innovación, ¿no? ¿no? Por lo menos yo no lo encontré en otra literatura, y es por ahí algo que está bueno estudiar. Después lo que también hicimos, probar distintos indicadores de precios relativos, o sea, hay literatura que digamos, cuestiona un poco o discute un poco sobre cuál es la mejor manera de medir los precios relativos o cuáles son los precios relativos relevantes para el comercio internacional. Acá utilicé uno que es el tipo de cambio multilateral, digamos, el real efectivo, como el que calcula el Banco Central, y otro basado en el precio internacional. Y por último, en base a la literatura que recibida, lo que hicimos es una actualización metodológica, ¿no? Utilizar un modelo de resultados distribuidos que permite una reparametrización como un modelo de corrección de errores. Básicamente, lo que vamos a hacer es utilizar técnicas de serie de tiempo. Y básicamente, los modelos de regresión tienen esta forma. Un ARDL lo que tiene de positivo en comparación con otras técnicas de estimación es que digamos, no es una metodología que se resuelve en 2 pasos, sino, o sea, 2 pasos serían 2 regresiones. Yo simplemente hago una regresión, y en esa regresión puedo identificar la relación de largo plazo y de corto, y de hecho en el mismo, digamos, se desarrolló un mismo test donde, en base a la regresión que tenemos, lo que este test hace es testear si existe o no cointegración. Entonces, si este modelo ARDL lo podemos reparametrizar como un modelo de corrección de errores. Y el testeo es básicamente ver si los beta de largo plazo son distintos de cero, y si el coeficiente de ajuste, o digamos, el coeficiente que acompaña el término de corrección de error también es distinto de cero. Y de esa manera se prueba que hay cointegración. En particular, digamos, se ha mostrado, por lo menos en la literatura más reciente, que es superior a otras metodologías. Entonces, por eso nos pareció que estaba bueno innovar en ese sentido. Y bueno, para la función de exportaciones, nosotros tenemos la primer parte, donde tengo las variables en logaritmo,
Tengo la relación de largo plazo, es decir, el comportamiento de las exportaciones se explica por la demanda del resto del mundo, por la variación de los precios relativos, por la variación del costo laboral unitario y por la variación en esta volatilidad cambiaria. En el corto plazo tengo las mismas variables, y la única diferencia es que como las variables son integradas de orden 1, acá las coloco en el corto plazo diferenciadas, y eso es una manera de, digamos, de tener una buena regresión. Y a corto plazo, lo que incluye es también la brecha, ¿sí? Que no es, digamos, es cero en niveles, sin tener que diferenciarla, y por otro lado la absorción doméstica, que sí era integrada de orden 1, entonces la diferencio para que me quede como una variable integrada de orden 0. Y lo que yo espero de los parámetros es que la demanda, digamos, que el coeficiente que acompaña la demanda del resto del mundo sea positivo, o sea, crece el resto del mundo, crecen las expo, que el coeficiente del tipo de cambio también sea positivo, es decir, una devaluación incrementa las exportaciones, que el costo laboral unitario tenga un coeficiente negativo, ¿sí? Porque justamente aumenta el costo, entonces esto puede afectar negativamente a las exportaciones, y la volatilidad, yo lo que hago es construir un índice de estabilidad cambiaria, entonces cuanto más grande es este índice de estabilidad, sería menor volatilidad, entonces por eso tiene un signo positivo. La brecha, esperamos que tenga un signo negativo, o sea, cuanto mayor es la diferencia entre el tipo de cambio informal y el oficial, entonces hay menores incentivos a exportar, y la absorción doméstica justamente actúa como, digamos, consumo de productos que podrían ir para el lado de las exportaciones. Entonces el signo, el coeficiente permanece negativo. Y por el lado de las importaciones es un poco más cortito. Tenemos también la relación de largo plazo, la demanda doméstica, el ingreso, los precios relativos de las importaciones y la estabilidad cambiaria. Y nuevamente también incluyo la variable brecha. Entonces, la instrumentalización de las variables, cómo construimos estas variables, están resumidas en este cuadro. Básicamente, para la demanda del resto del mundo, yo tomé el PBI real de los principales socios comerciales, y eso lo defino en función de la participación de esos socios en las expo, ¿sí? Y construimos un indicador ponderado, entonces esa información la sacamos del FMI, CEPAL, OECD, etc. Para el ingreso doméstico usamos PBI real de Argentina. Lo que les decía, los precios relativos, tenemos dos especificaciones, una como la que utiliza el Banco Central, ¿sí? O sea, tomando los IPC de los socios comerciales, multiplicado por el tipo de cambio, dividido el IPC doméstico de Argentina, y la otra especificación es tomando los precios internacionales, ¿no? O sea, en vez de tener el IPC del resto del mundo, tengo el precio de las 5 y 2 de las expo. La estabilidad cambiaria, como les dije, es un índice, esto está basado en un paper, ¿sí? De Eisenman et al. Luego tengo el costo laboral unitario, ¿sí? Que está calculado como el salario por la cantidad de trabajadores dividido la producción. Obviamente el costo laboral unitario es diferente para cada sector productivo. La absorción doméstica, simplemente consumo más inversión más gasto público, y la brecha cambiaria así como el ratio, ¿no? O sea, cuando la brecha cambiaria aumenta, significa que la diferencia entre el tipo de cambio formal y oficial es más grande. Entonces, pasando a los resultados. Me olvidé de decir, periodo de análisis 1996-2016. ¿sí? Entonces, los resultados que obtuvimos, yo tengo de la columna 1 a la 5, tengo mi modelo de regresión de las exportaciones, donde la variable precio es el tipo de cambio real efectivo, el que es basado en el índice de precios al consumidor, el IPC, y del 6 al 10 tengo aquellas funciones de comportamiento donde el precio es, la variable precio, tengo como tipo de cambio basado en el precio internacional, ¿sí? De las exportaciones. Entonces, lo que uno observa es, en general, todos estos modelos dieron que hay una relación de largo plazo. Entonces, uno parte entonces a analizar cómo son los coeficientes. En general,
Son coeficientes que tienen el signo esperado y en muchos casos muy significativo. El modelo, como lo especifica Stilwell, sería, por ejemplo, la columna 1, ¿no? O sea, tengo una elasticidad de la demanda bastante pequeña, pero muy significativa, y una elasticidad de precio también, 0.23 o 24, ¿sí? Bastante pequeña. O sea, abonando a la hipótesis de que las elasticidades agregadas entonces, suelen ser bastante bajas. Y a medida que yo fui agregando algunos factores como el costo laboral unitario, la estabilidad cambiaria, sube un poco la elasticidad de precio. La estabilidad cambiaria suele ser una variable importante a nivel agregado, o sea, mayor estabilidad entonces genera mayor exportaciones, porque hay mejor previsibilidad a futuro. Y en la ecuación final, donde están todas las variables del estudio, uno observa que al incluir sobre todo la brecha cambiaria, que tiene un importante efecto negativo sobre las exportaciones, uno observa que la demanda externa, por ejemplo, alcanza una elasticidad bastante alta. Las elasticidades de precios siguen estando más o menos en el mismo nivel que en el modelo básico, ¿sí? O la base del modelo. El costo laboral unitario gana significatividad y tiene el signo correcto. Entonces, digamos, efectivamente hay algunos factores más allá de la demanda externa y el IPC que pueden explicar la dinámica de las expo, ¿no? Y estos resultados son bastante similares, incluso si yo tomo otra variable como, como indicador de los precios relativos, ¿no? Porque los resultados en el modelo 10, que sería también la especificación completa, los resultados son muy similares. Por el lado de las importaciones, nuevamente la columna 1 a 4 tengo el tipo de cambio basado en los IPC, y de la 5 a la 8 basado en los precios internacionales. En la 1, sería el modelo a los Stilwell, tenemos también una alta, mucho más alta, ¿sí? Elasticidad de ingreso de las importaciones, y aunque las elasticidades de precio tienen el signo esperado, no son tan significativas, ¿no? Entonces, acá, digamos, en algún sentido lo que domina más es el efecto absorción, ¿no? O sea, el ajuste del comportamiento de las importaciones se explica más por la demanda doméstica que por cambios en los precios relativos. Y de hecho, cuando corríamos el modelo había algunas, uno hace unos test, ¿no? Para ver si la estimación es buena, digamos, si los estimadores son los que esperábamos, y se había detectado que en los residuos habían dos observaciones en particular donde el modelo no ajustaba correctamente. Y esas dos observaciones son el 2002 Q1, o sea, el primer trimestre del 2002 y el primer trimestre del 2009. Son periodos justamente donde hay un gran ajuste de la actividad doméstica. Entonces, fíjense que para esos dos periodos, digamos, una DAMI que toma valor 1 en esos dos periodos muestra que la elasticidad de ingreso, en particular en esos dos momentos, es mucho más alta que en otros momentos. Entonces eso da pie a pensar que quizás hay alguna no linealidad, ¿no? En el modelo, o algún quiebre estructural, o hay distintos regímenes que dominan el comportamiento de las importaciones, y eso, bueno, puede ser, ¿no? Una futura línea de investigación. Pero bueno, se observa justamente esto, ¿no? Que hay, el ajuste de las importaciones depende un poco de cómo se encuentra la actividad doméstica. Y bueno, por el lado de las otras regresiones, o sea, cuando tenemos precios internacionales, los resultados no cambian significativamente, aunque no se pudo detectar el mismo quiebre, ¿no? Así que bueno, yo lo que yo siempre veo que en la literatura hay se discute mucho sobre el parámetro, sobre la estimación puntual, y lo que surgió a partir de presentar este trabajo, o digamos las versiones anteriores obviamente a la tesis, fue, bueno, ¿qué pasaría si uno mira los intervalos de confianza, ¿no? Y uno, incluso teniendo en cuenta esos intervalos de confianza en los modelos que estimamos, sigue persistiendo una brecha. O sea, las primeras, este gráfico lo que muestra son las elasticidades de ingreso, ¿sí? El triángulo es para los modelos que tiene de la función de exportaciones, y los cuadraditos son las estimaciones puntuales de las funciones de importación.
Y obviamente las bandas lo que muestran son los intervalos de confianza del 95%. Entonces, digamos, uno lo que muestra es que incluso teniendo en cuenta ese intervalo de confianza igual persiste, si perdón, no sé si se escucha un tren, porque vivo a media cuadra del tren y pasa justo en este momento el tren de carga, por eso se escucha tan fuerte. Bueno, decía, si estos intervalos se hubieran superpuesto, entonces ahí habría más para explicar o para ver, ¿no? Que, digo, esto depende un poco de la muestra que uno tome, etc. Yo, digo, en lo que nosotros vimos, a nivel agregado, persiste esta diferencia. O sea, realmente tenemos el comportamiento es cuando la economía crece, las exportaciones crecen por la demanda externa, etc., pero crecen a un ritmo menor de lo que crecen las importaciones, ¿no? Que las IMPO dependen mucho de la economía doméstica, entonces eso conlleva que, bueno, que en reiteradas oportunidades la economía enfrente esta restricción al crecimiento por el lado del sector externo. Y lo que les había comentado, también replicamos este ejercicio para distintos grupos de productos. Y estos grupos de productos están basados en la clasificación del AL, es una clasificación bastante conocida, ¿no? Donde se basa en el contenido, la intensidad tecnológica de las manufacturas. Entonces, básicamente, replicando este ejercicio, estos son los gráficos, ¿sí? Un resumen, digamos, que si no sería eterno. La presentación es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, yo estimé las elasticidades y acá estoy graficando los resultados de esas estimaciones, en particular elasticidades de ingreso, ¿no? O sea, teniendo en cuenta la variable ingreso real. Para los productos primarios vemos un comportamiento bastante similar al agregado, es decir, hay la elasticidad de ingreso de las Expo es estadísticamente menor que a la de las IMPO. Para los recursos naturales, en general, la elasticidad de ingreso, ya sea de minería o de agro, no fue significativa para las Expo, pero sí para las IMPO, por eso solamente están los estimadores para la función de importaciones. Y luego, para las manufacturas de baja densidad tecnológica, en particular el complejo textil, sí tenemos elasticidades de ingreso, que son, digamos, en este caso, el resultado es que las elasticidades de ingresos son negativas. ¿Por qué? Bueno, hay alguna literatura que explica, o que digamos que hay alguna evidencia, se desarrolló un modelo para explicar que en algunos casos, digamos, uno puede encontrar elasticidades de ingresos negativas cuando nuestro socio comercial empieza a producir, o sea, se expande el crecimiento de la demanda del resto del mundo a través de un proceso de sustitución de las exportaciones que nosotros hacíamos a esos socios comerciales. Entonces ahí se ve, o sea, uno puede encontrar que, digamos, a medida que tu demanda externa crece, sin embargo tus expos empiezan a caer, ¿no? Porque, bueno, porque te están sustituyendo, estás perdiendo mercados. Entonces puede ir una explicación por ese lado, pero obviamente, digo, acá, si bien está diferenciado digamos, está hablando del complejo textil, tenés muchos productos distintos dentro de ese complejo, entonces también por ahí vale la pena profundizar un poco más en ese sector, ¿no? Y verlo un poco más desagregado. En cambio, cuando nos movemos a mayor intensidad tecnológica, ya no hay una diferencia estadísticamente significativa entre las elasticidades de ingreso, con lo cual, digamos, uno podría decir que en esos sectores, ¿no? Digamos, la demanda de exportaciones e importaciones presenta digamos, un comportamiento bastante similar en cuanto a el crecimiento por el lado del ingreso, ¿no? Que son estos coeficientes. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente estos sectores no tienen una participación muy grande en la canasta exportadora, ¿no? Y por eso se explica el resultado agregado. Y finalmente quería mostrarles las elasticidades precio, ¿sí? Acá yo recopilé entonces los modelos donde había mejor ajuste, y nosotros vemos que a nivel agregado, ¿sí? O sea, para el total de los grupos comerciales, las primeras dos columnas son de las Expo, las segundas, no,
La primera es sobre las importaciones basadas en los tipos de cambio, las segundas basadas en los precios internacionales. En general, para las Expo el tipo de cambio parece ser más significativo, pero más bien reducido. Sin embargo, cuando uno desagrega, encontramos elasticidades de precios para las Expo, que son bastante más grandes que en el agregado, o sea, por ejemplo, recursos naturales del agro, textiles, manufacturas basadas en proceso o en ingeniería, ¿no? El sector automotriz también, aunque no tan significativo, y por el lado de la SIMPO también, ¿no? O sea, hay heterogeneidad cuando uno desagrega estos resultados por sectores productivos. Mi intuición es que si desagregamos más, quizás te encontrás con mayor heterogeneidad todavía. Eso es, bueno, algo que se podría llegar a hacer. Por el lado del costo laboral unitario, en general es significativo, ¿sí? En algunos sectores, pero no tanto como yo hubiera esperado. Por el lado de la volatilidad cambiaria también parece ser significativa para las Expo, y en general en algunos sectores como el automotriz o las manufacturas de alto contenido tecnológico también parece ser bastante relevante. Pero, digamos, en el resto, las barras amarillas son, digamos, coeficientes significativos, pero no al 1%, ¿no? Entonces, bueno, no es tan, digamos, es bastante heterogéneo el comportamiento. Y la absorción doméstica, ¿sí? Que era la variable que aparecía para la función de Expo, no es tan significativa a nivel agregado, sí lo es más en algunos sectores, como por ejemplo la industria automotriz o manufacturas de baja intensidad tecnológica que no son del complejo textil, y ahí sí esos sectores, cuando te dicen otros en la clasificación, hay un mejunje de productos, entonces ahí sí por ahí conviene desagregar un poco más para ver cuál de esos sectores puede ser el más, que tiene mayor poder explicativo. Y por último, por ahí me parece, o por lo menos alguno de los jurados remarcó esta parte y me parece que tiene razón, el coeficiente de la brecha cambiaria, ¿no? Es estudiar qué pasa con el régimen que tenemos hoy por hoy en Argentina y cómo esto puede afectar a los grupos comerciales. En general, tiene un efecto negativo, sobre todo para las Expo, que son todas estas barras verdes, ¿no? Donde tenemos coeficientes bastante negativos, o sea, un incremento de esta brecha cambiaria digamos, en un 1%, por ejemplo, va a disminuir las exportaciones, el crecimiento de las Expo en un 0,46%, ¿no? Entonces eso, para lo que es recomendaciones de política, es importante tener en cuenta. Entonces, bueno, ya creo que estoy bien con el tiempo. Cerrando con unas reflexiones finales sobre esta tesis, que yo, digamos, mi cabeza todavía no está terminado, uno podría hacer mucho más, pero bueno, hay que concentrarse, acotar y después continuar, ¿no? O sea, lo que uno puede sacar de todo este trabajo es que existe, sí, efectivamente, esta diferencia entre las elasticidades de ingreso de las Expo y de las IMPO, incluso cuando uno considera los intervalos de confianza, como, digamos, es la reflexión que hace Stilwell, pero al incluir factores de oferta y de corto plazo, ¿sí? Esta diferencia disminuye, pero no desaparece, ¿sí? Después que las elasticidades de precios se incrementan, o sea, que hay heterogeneidad entre los resultados para las elasticidades de precio, básicamente de recursos naturales basados del agro, sector automotriz y otras manufacturas de media intensidad tecnológica son bastante sensibles al tipo de cambio, o por lo menos más sensibles lo que muestra el resultado agregado para la economía en su conjunto, que la estabilidad cambiaria es importante para las Expo, el costo laboral unitario no detectamos que sea una variable tan significativa, solo para algunos sectores productivos. Lo mismo con la absorción doméstica, ¿sí? No tan significativa en términos agregados, pero sí en algunos sectores en específico. La brecha cambiaria en general sí es más significativa, en particular en las exportaciones de productos primarios, recursos naturales del agro, las manufacturas de media intensidad tecnológica, o sea, hay bastante ahí para ahondar. Y
si bien yo les mostré algunos sectores productivos, donde sí pudimos establecer relaciones de largo plazo, hay otros en los que no fue posible, ¿sí? Porque hay un comportamiento bastante más errático, que son las bajas, las manufacturas de baja intensidad tecnológica, no textil, que agrupa muebles, o sea, productos de la industria de mueble, plásticos, caucho, papel, o sea, industrias que son bastante heterogéneas entre sí, y algunos sectores de alta intensidad tecnológica que también, sobre todo para el caso de las Expo, un poco más difícil de modelizar, y eso por ahí requiere un trabajo un poco más específico sobre esos sectores. Y bueno, para finalizar, el resultado agregado parece ser producto de la composición sectorial, entonces, de las exportaciones y las importaciones, y entonces, por eso, digo, hay bastante para decir sobre, digamos, tratar de generar incentivos para modificar esa composición sectorial, ¿no? Para aumentar el valor agregado básicamente de las exportaciones, ¿no? De los tipos de productos que nosotros comercializamos, que evidentemente muestran mayores elasticidades de precio y mayor elasticidad de ingresos. Así que bueno, esa es la presentación. Les agradezco por haberme escuchado. Muchísimas gracias, Florencia. Felicitaciones por tu tesis, felicitaciones por tu presentación. Además, una alegría que puedas compartirlo con todos los colegas de la escuela. Hasta tuvimos el sonido del tren. Felicitaciones por tu presentación. Así que, bueno, ahora vamos a abrir a preguntas. Si quieren, levantan la mano o simplemente activan el micrófono. Yo tengo una pregunta que es si para tu tesis de doctorado tu idea es ampliar esta tesis o si vas a cambiar de tema, cómo es un poco la continuidad de la investigación. No sé si alguien más quiere intervenir, hacer consultas. Adrián, veo que levantás la mano, adelante. Bueno, primero, felicitaciones, Flor, por la tesis y el título. Y bueno, un poco pensando, un poco también el trabajo que hacemos nosotros en el centro es ir viendo un poco, todos los sectores que como analizaste, las elasticidades, si esto lo pensás llevar en el tesis de doctorado o en un otro trabajo a un mayor nivel de desagregación de productos. O sea, ampliar esto, como es una pregunta que había antes también ahí, ampliarlo, no tanto sectorial, un otro trabajo, a un mayor más individuales. Sí, de hecho, digamos, ya hicimos un ejercicio, no igual a nivel de producto, porque ahí digamos, con el tema de cuando tenés muchísima desagregación, lo que generalmente observás en los datos de comercio es más baches en la serie, ¿no? Porque, digamos, hay productos que presentan estacionalidad, etcétera, entonces se comercian en algunos trimestres y en otros no, entonces, bueno, es un tema para ir a trabajar con datos desagregados, pero sí, o sea, hemos hecho una desagregación, o sea, esto, digamos, se basa en la clasificación del AL. Nosotros después estimamos elasticidades también desagregados por la clasificación industrial internacional uniforme, la CIU, creo que ese era el nombre, no me acuerdo bien las siglas. Y sí, digamos, ¿qué encontrás? Por ahí es más difícil modelar un comportamiento específico de un sector, porque como que tenés que saber qué pasó en ese sector, ¿no? Y sobre todo con las firmas en ese sector, o sea, tiene más particularidades, ¿no? Puedes tener más quiebres estructurales también, entonces más difícil de modelar, pero sí, la idea sería poder elaborar, sí, o tesis de doctorado, digo, ya una publicación académica que sea más específica, más desagregada, sí estaría bueno. Lleva más trabajo, obvio, creo que parte de ese trabajo igual ya está hecho en buena parte, con generar los datos que nos van a servir para hacer ese ejercicio, pero sí están en agenda. Trabajar con datos anuales, quizá, para evitar ese problema de la... Sí, efectivamente, sí, esa puede ser una buena opción, trabajar con datos anuales, pero bueno, también necesitamos, digo, como nosotros siempre trabajamos con
los flujos reales, los datos generalmente están en valores y uno tiene que estimar el precio a partir de valores unitarios, y entonces, bueno, hay otro baile, ¿no? Con los índices de precio. Pero bueno, esperamos. Ahí tengo, gracias Flor, tengo a Guido Sac y Lucas Ronconi que han levantado la mano. Si querés, Guido, arrancar con tu pregunta o comentario. Bueno, dale, gracias Lucía. La verdad que Lucas había levantado la mano antes, pero bueno, ya que estoy hablando, ahí me hace un dedito para arriba. No, la verdad es que, bueno, primero felicitar a Flor, que para mí es un placer trabajar con ella. Digo, además está decir, ya todos la conocen a ella y conocen lo que yo pienso de ella, así que no quiero redundar en eso. Y aprovechando también la pregunta de Adrián, y teniendo en cuenta las líneas futuras que además mencionaba Lucía como consulta, a lo mejor, Flor, podés comentar lo que teníamos pensado de hacer con Matrices y Sumo Producto, que Adrián acá es el especialista de la escuela en eso, y más también, no solo de la escuela, sino que es muy especialista en eso. La diferencia entre lo que son los productos y los sectores, digamos, ¿no? Porque a lo mejor Adrián nos puede dar una mano también aprovechando lo que está aquí presente, digamos. ¿Te parece, Flor, que recogemos 2 o 3 preguntas más y tratás de contestarlas? Lucas, ¿querés hacer la tuya? Y después hay una también de Fede Fabata, si quieren hacerla ahora y así Flor las recoge. Gracias. Bueno, gracias Florencia, buenísima la presentación. Yo que entiendo muy poquito de comercio internacional, gracias a esta presentación aprendí bastante, así que te agradezco en ese sentido. Te quería hacer un comentario metodológico. Entiendo que esto luego va a querer avanzar en términos de tener algún impacto más académico, y una cuestión que puede surgir tiene que ver con el vínculo entre la brecha que va a querer avanzar en términos de sobre las exportaciones, que es el resultado, para los que nos gusta la política pública, un resultado particularmente interesante. Hay una cuestión que puede surgir, es si la correlación que estimás, si uno la puede interpretar como un efecto causal o no. Porque hay razones para creer que los exportadores, frente a una mayor brecha cambiaria, se van a ver afectados negativamente, como tu correlación muestra, pero también hay razones para creer por la cual la brecha cambiaria va a ser más elevada cuando hay cierta reticencia o cierta bajo nivel de exportaciones, por la escasez de divisa. Entonces, puede haber una relación simultánea, tanto la brecha cambiaria impacta sobre la conducta exportadora, como qué esté ocurriendo con las exportaciones puede afectar, o qué expectativa hay de que lo que puede pasar con las exportaciones incide sobre la brecha cambiaria. Ese es un tema que al momento de publicar, muchas veces, sobre todo si es un trabajo cuantitativo, los referís suelen poner argumentos, comentarios de ese tipo. Así que en esa línea, quizá pensar en alguna variable instrumentativa, los referís suelen poner, nada más vuelvo a repetir, soy un casi totalmente ignorante en comercio internacional, pero quizás hay alguna variable instrumental que tenga que ver con las características partidarias del que está gobernando, y por ende eso uno lo pueda tomar como una variable instrumental en pos de ir en esa dirección. Pero para terminar, vuelvo a repetir, muchas gracias y muy interesante tu presentación. Gracias, Lucas. No sé si Fede Fabata, ¿querés hacer tu consulta? Sí, gracias. Bueno, antes que nada, felicitaciones, Flor, Guido también. Mi consulta va, bueno, si comparaste todos estos parámetros o las elasticidades con otros países. Nada, o sea, iría como por ese lado. ¿Querés ir respondiendo, Flor? Después tenemos algunas preguntas de Mica Spinelli, de Manuel López. Está bien. Bueno, gracias por los comentarios. Retomo el tema de matrices. Sí, digamos, lo que nosotros acá hablamos, digamos, la agrupación que hacemos no tiene que ver con el sector productivo al que pertenece la firma, sino cómo se clasifican los productos. O sea, digamos, un auto es más fácil, ¿no?, de identificar. Digo, el auto pertenece a la industria automotriz, es el sector automotriz. La clasificación es
bueno, manufacturas de media intensidad tecnológica automotriz. Pero hay otros, digamos, por ejemplo, para producir, no sé, me imagino, digo, no lo sé porque no estudié específicamente el sector, pero supongamos, para producir cierto producto primario, hace falta de, por ejemplo, si estamos hablando de animales, pues necesitas veterinarios, necesitas insumos, necesitas medicamentos, necesitas, o sea, ahí es como la demanda de importaciones, en principio, está clasificada en cuanto a como a la naturaleza del producto, está basada en el producto, no está basado en el demandante, no está basado en el sector. Entonces, ahí entran las matrices, ¿no? Porque uno podría ver en la matriz de importaciones, bueno, qué sector demanda, qué tipo digamos, qué demanda hay con respecto a otros sectores, o sea, no intrasector, sino intersector. Entonces, ahí estaría bueno por ahí utilizar las matrices, que es lo que sugería Guido, en cuanto a diferenciar lo que es la función de comportamiento en base o a la demanda, en base a la característica de los productos o en base a quién es el que está demandando esos productos. Entonces ahí uno podría encontrar, digamos que, no sé, el sector agropecuario demanda bastante en términos de servicios o de, como decía, productos químicos o, digamos, en algún caso maquinarias también, etcétera, que estas elasticidades no están capturando esa demanda. O sea, pone todas las maquinarias en una sola clasificación y no está diciendo quién está demandando esas maquinarias. Entonces, por ahí, por ese lado, estaría bueno como explorarlo para una segunda, para un estudio posterior. No he encontrado trabajos igual que hicieran eso, con lo cual, digamos, sería un desafío, ¿no? Como tratar de ver cómo cómo podemos identificar eso. Y la otra cuestión, a partir de las matrices, hay alguna literatura bastante reciente que, digamos, critican un poco el uso del PBI como variable ingreso, y proponen en realidad construir un indicador de demanda de importaciones basadas en las matrices, ¿no? O sea, qué parte de la demanda de importaciones corresponde efectivamente a demanda de consumo, o sea, de bienes de consumo, qué parte a la inversión y qué parte a las expo, ¿no? Porque las expo también demandan importaciones, entonces, quizás el PBI no es una buena medida, o sea, habría que verlo, habría que estudiarlo, quizás no es una buena medida para el indicador como demanda para la SIMPO, y sí construir quizás un indicador basado en esto, en la participación de los distintos componentes de la demanda en la demanda de importaciones. Y de hecho, lo que hay para otros países, o sea, para Europa, es que en general la inversión y las exportaciones tienen, digamos, son bastante importantes en la demanda de importaciones. O sea, son un componente importante y no tanto el consumo, ¿no? Y cuando uno toma PBI, ahí lo que, digamos, tienes mucha participación del consumo, sobre todo en Argentina. Entonces, como esa proporción que le das a cada componente de la demanda sería distinta y eso mejoraría un poco la estimación. Entonces, por ahí esas son por ahí líneas a futuro para seguir trabajando. Así que bueno, pero hay que trabajar, hay que meterse con matrices, que es otro baile lindo, pero hay que meterse en eso. Así que, bueno, a futuro claramente puede haber una colaboración entre los distintos centros, me parece que es una buena idea. Retomando lo de ¿quién era que me había preguntado también? Federico, ¿no? Si había encontrado trabajos similares. Sí, nosotros, como había dicho al principio, participamos con un capítulo de libro, en un libro que discute sobre el tipo de cambio, la relevancia del tipo de cambio para el desarrollo, las discusiones que se dan en torno al tipo de cambio, y ahí nosotros hicimos una exhaustiva revisión de la literatura para América Latina. En general, digo, a veces, digo, tomando distintas metodologías, digo, dentro de lo que es series de tiempo, tomando distintos periodos de tiempo para distintos países, en general sí se encuentra, sobre todo que la elasticidad, las deselasticidades de precios a nivel agregado suelen ser pequeñas, y hoy hay una discusión sobre el pesimismo o ¿cómo le dicen? El pesimismo o el optimismo en cuanto a las elasticidades de precio, que eso es una discusión
por ahí interesante para ahondar. Y también el tema de las elasticidades de ingresos y en general, digamos, eso tiene que ver mucho con la canasta importadora y exportadora, ¿no? O sea, elasticidades de ingreso de las IMPO bastante mayores a la de las Expo, entonces uno cuando desagrega encuentra cuáles son esos productos que explican esos resultados, que en general son productos de menor valor agregado, tienen una menor elasticidad, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, sí, en general en América Latina sí se encuentra ese tipo de resultados. Y después con respecto a lo de la brecha cambiaria, sí, evidentemente es una correlación, digamos, es un trabajo exploratorio. Nos parecía importante, digamos, dar cuenta de ese cambio en el comportamiento de las Expo que se observan en los datos, digamos, qué es lo que hace que a partir, más o menos creo que es 2011, qué es lo que hace que esas Expo se estanquen, ¿no? Entonces nos parecía que justamente coincidía con ciertos controles en cuanto a lo que es el mercado de cambios. Después, bueno, 2011 también se implementan las declaraciones juradas anticipadas de la CIMPO, que esa variable también la testeamos, no nos daba tan significativa. Pero sí, me parece que tenés razón, digamos, está bueno explorar un poco más qué es lo que pasa ahí. Sí. Igual, digamos, la brecha, digamos, obviamente las Expo y las IMPO pueden explicar ese comportamiento, también creo que hay otros factores, ¿no? Que también explica cómo se determina esa brecha. Pero bueno, sí, por ahí alguna variable instrumental, no sé el tema de los partidos, no sé, no me queda tan claro, digo, podría ser, pero bueno, sí, es buena la observación de está bueno para pensar, o sea, para futuro me parece es una opción a pensar. Gracias, Flor. Bueno, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. Estaba Mica Spinelli, hiciste una consulta en el chat, y Emanuel López también, no sé si quieren decirla. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, antes que nada, Flor, felicitarte. Obviamente se nota todo ese trabajo, esa dedicación, y además es admirable la claridad siempre en la exposición. Así que una gran compañera. Y bueno, un poco hablaste cuando nombraste el PBI como indicador, pero preguntarte si habías encontrado, obviamente a partir de la primera pregunta de investigación y el trabajo posterior que uno hace, va encontrando como otras incógnitas, ¿no? Y otros problemas. Si encontraste algún desafío, algún obstáculo durante tu trabajo, y bueno, obviamente cómo lo pudiste resolver también, ¿no? Para los que seguimos con el trabajo de tesis de maestría. Gracias, Mica. Un poco la cocina, ¿no?, de la investigación, lo que está atrás. Y Emanuel, ¿querías consultar algo? Por favor. Felicitarla también, estuvo buenísimo. Y mi pregunta en realidad era una duda que no estoy seguro de cuál fue la ventana temporal de datos que usó, porque al principio vi que mostró los 90-2016, y si incluye parte de los 90 me surgía la duda de si había hecho como estimaciones por subperiodos, dado que hay como regímenes macro muy, muy diferentes. Bien, muchas gracias. Bueno, si te parece, Flor, con estas dos vamos cerrando. Te escuchamos. Sí, el tema del desafío, de hecho nosotros, digamos, queríamos estimar estas elasticidades y nos encontramos con el tema de que no hay información sobre índices de precios sectoriales. Entonces no podíamos deflactar, no podíamos hacer esta desagregación sectorial. El INDEC tiene índices de precio, digamos, más desagregados, pero, digamos, para las Expo tenés algunos productos, estimados oficialmente, ¿no? Algunos productos, tenés una desagregación por grandes rubros, que tenés todos los productos primarios, todas las MOA, las MOI, o sea, tenés como, no tenés tan desagregado, igual desagrega un poco más, tampoco es, digamos, no es que estás a nivel de producto, pero bueno, y entonces cuando uno quería hacer esas estimaciones era, bueno, pero entonces yo tengo los datos de comercio en valor, ¿cómo hago para deflactar eso y obtener cantidades, no? Y entonces de ahí surgió un trabajo sobre índices de precio, que por suerte está publicado, el año pasado lo publicamos en una revista en Colombia, y digamos, nosotros lo que hicimos ahí fue estimar esos índices de precio, los estimamos a partir de construcción de índices de valor unitario, ¿sí?
Y bueno, es un poco la discusión de qué, digamos, cuál es la mejor manera de estimar esos índices de precios. Era un insumo bastante importante para la tesis, ¿no? Pero bueno, ese es por ahí lo que más trabajo llevó, porque de hecho salió un paper, o sea, estuvimos un buen tiempo trabajando en eso, que bueno, fue insumo para la tesis. Así que sí, ese sería como el mayor desafío que tuvimos. Y lo que decía Emanuel, bueno, nosotros tomamos del 96 al 2016. Si uno pregunta en INDEC, qué es lo que hice recientemente pregunté a ver si había datos hacia más atrás, porque lo que hay ahora, digamos, es bastante, digamos, hay hasta hoy, pero es un poco difícil encontrar datos desagregados. O sea, sí hay datos agregados en general, pero los datos agregados son más difíciles de encontrar en Argentina, en general. Me pasa con los índices de precio, me pasa también con los flujos de comercio. Y creo que uno puede consultar y te envían bases que contienen toda la década de los 90. Entonces eso por ahí sí estaría bueno, quizás no utilizando un modelo de corrección de error, porque si vos tenés un periodo muy pequeño temporal, bueno, no se puede ver, no es tan fácil ver esa relación de largo plazo, no le das tiempo a las variables a que muestren ese comportamiento, pero bueno, sí estaría por ahí interesante ver qué pasó en los 90, por ejemplo, qué pasó en los periodos post 2001, y observar cómo modifican los parámetros, ¿no? Así que sí, me parece que es una buena línea para seguir avanzando en ese sentido. Muchísimas gracias, Florencia. Bueno, en el chat tenés muchas felicitaciones para vos, para Guido, tu director, así que bueno, te traslado esas felicitaciones. Si les parece, vamos cerrando por aquí. Antes de finalizar, me gustaría hacerles una invitación a las próximas actividades que tenemos previstas. Una es la semana que viene, el miércoles, vamos a iniciar un ciclo de charlas o webinars sobre finanzas. Ustedes saben que el año pasado, desde la Escuela de Economía y Negocios, presentamos a la CONIAU una maestría en finanzas, cuya directora será Marina Dal Poyetto. Ese proyecto está siendo evaluado por CONIAU, esperamos que este año tengamos una resolución favorable. Y bueno, en este año tenemos previstas algunas charlas o encuentros sobre el tema de finanzas. El próximo miércoles estará Marina Dal Poyetto y Emanuel Álvarez Agís hablando justamente de perspectivas macroeconómicas y financieras en un año electoral. Van a estar moderados por Guido Sack, y es el miércoles 28 de abril a las 17 horas, así que, y va a ser por YouTube de la escuela. Y por otro lado, ya está previsto el próximo seminario de investigación del próximo mes, de mayo, va a estar a cargo de Lilia Stubrin y Anabel Marín, de CENIT. El nombre es Estrategias, Capacidades y Desafíos para exportar bienes diferenciados en el sector de agroalimentos, reflexiones en base a un grupo selecto de casos de éxito en Argentina. Es el 27 de mayo a las 11 horas. Vieron que los seminarios de investigación intentamos que sea el último jueves de cada mes a las 11, como para que ya lo tengamos en agenda y podamos tener estos encuentros, como el de hoy, que ha sido enormemente fructífero, me parece. Así que muchísimas gracias, Florencia, y gracias a todos los que nos han acompañado. Nos vemos el miércoles que viene. ¿Sí? Gracias.